abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Mis queridos hermanos, de nuevo juntos, en torno al estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos de nuevo a la Iglesia
en casa. Hoy vamos a tener otra nueva aventura espiritual en torno a unas experiencias que tuvo Moisés en una cuarentena muy parecida a la que estamos pasando nosotros. Así que te invito a quedarte con nosotros, a disfrutar de este feliz día y comenzar el día de sábado alabando y glorificando a nuestro Dios. Nos acompañamos entonando el himno con el cual vamos a comenzar en esta noche la reunión espiritual. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos el privilegio de ser hijos tuyos. Te damos las gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, nos bendices, nos diriges. Comenzamos, Señor, un día de Santo Sábado alabándote y glorificándote porque eres nuestro Dios. Señor, queremos que nuestro corazón y nuestra mente sean impactadas en este momento por tu Santo Espíritu a la hora de abrir tu palabra. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, como os decía, vamos a recordar una preciosa historia que vivimos a través del texto bíblico y que nos va a ayudar a poder, pues, revivir escenas importantes en la vida de cada uno de nosotros. Las cuarentenas de Moisés. La historia de los 10 mandamientos es sin duda una de esas historias bíblicas profundamente conocidas por creyentes y no creyentes, pues porque el cine ya clásico le dedicó momentos especiales y obras magistrales para representar aquel momento en el cual Dios transmitió sus 10 mandamientos o 10 palabras como aparecen en el texto original. Pero hay otros momentos relacionados con los fundamentos de la fe y la esperanza, de cómo tenemos que relacionarnos con Dios, con nosotros mismos y con los demás a través de las 10 palabras de Dios, que son las que me gustaría mencionar en este momento. Vamos a seleccionar tres momentos especiales y vamos a ver un itinerario para ver cómo Moisés llevó el confinamiento en 2 ocasiones, pasando 40 días aislado frente a Dios en el Sinaí
y tal vez podamos hacer una aplicación espiritual para acercarnos a esa experiencia de Moisés que dedicó a estar en contacto con Dios. ¿Por qué no podía ser una buena sugerencia también para nosotros en estos momentos? Vamos a analizar esta primera oportunidad, esta primera ocasión, en la cual Moisés, pues, tiene una experiencia especial, la primera mención, la primera vez que en la Biblia encontramos la mención a las 10 palabras de Dios. En Éxodo 19, 5 y 6 nos dice: ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi especial propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Este versículo se lo dio Dios a Moisés estando en el Sinaí. Moisés había ido al encuentro, porque Dios le había llamado al encuentro de Dios, para empezar a recibir ese regalo de Dios para el pueblo, que fue la alianza, el método que Dios tenía para relacionarse con el hombre y que todavía hoy, a través de la nueva alianza, sigue siendo el método de Dios para estar en contacto con nosotros. Y le dice: seréis un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Si dais oído a mi voz. Vamos a empezar, pues, introduciendo esa voz de Dios. Porque, ¿sabéis? La primera vez que Dios transmite las 10 palabras, todo el pueblo estaba reunido frente al Sinaí y Dios comenzó a hablar. La primera vez fue una voz escuchada, una voz directamente de Dios hablando en los idiomas propios de aquellas personas. Y dice el texto: entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué del país de Egipto, de casa de servidumbre. El texto lo conocemos. Dios comienza a presentar de viva voz. Dios está hablando. Comienza diciendo, por ejemplo: no tendrás otro Dios delante de mi cara. Y terminará diciendo en el versículo 17: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni todo lo que él tiene. De nuestra relación con Dios a la relación con el prójimo es la gran idea que presenta Dios en la primera vez que transmite al pueblo sus 10 palabras con más importancia y trascendencia en la historia. La segunda mención está un poquito más adelante en los textos, y aquí ya vamos a vivir una experiencia diferente a la que se vivió en Éxodo capítulo 19. En Éxodo 24, del 15 al 18, dice: y subió Moisés al monte, la nube lo cubrió, y la gloria de Dios descendió sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube, y la gloria de Yahvé aparecía a la vista de todos los hijos de Israel como fuego devorador sobre la cumbre del monte. Moisés entró dentro de la nube y subió al monte, y permaneció en el monte 40 días con sus 40 noches. A partir de este momento, al séptimo día de estar ya en el monte, comenzó un periodo, la primera de las cuarentenas. ¿Qué haría Moisés durante este tiempo? ¿A qué dedicaría Moisés 40 días específicos? Cuando en la Biblia aparece 40 días con 40 noches, se refiere explícitamente a ese periodo literal. Para decirlo de otra manera, hay otras versiones que podemos encontrar en la Biblia. Esta es
mis hermanos, la primera de las cuarentenas que Moisés pasó solo desde el punto de vista humano, pero manteniendo una relación personal con Dios que trasciende el tiempo y que trasciende de una experiencia humana. Moisés entró dentro de la nube donde la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, estaba presente y permaneció allí 40 días con 40 noches. ¿Qué le parecería al gran profeta de Israel, Moisés, aquella experiencia? ¿A qué se dedicó durante ese tiempo? Fijaos, el Señor le dio en el monte Sinaí toda la instrucción que tenía que ver con el santuario. Cómo hacerlo, cómo cuidarlo, cómo establecer esa relación personal con Dios. Lo que la Biblia llama justificación por la fe. La justificación por la fe es la aceptación de la obra en el santuario de Dios, en el templo de Dios, que tenemos los creyentes, para sabiendo que una vez que ponemos nuestro pecado en manos del sacerdote, es transportado al santuario. Y de esa manera, a través de la justificación por la fe, la obra del santuario, Dios separa al pecador del pecado. Dios ama profundamente al pecador y trata en el santuario el pecado, hasta que finalmente lleve su rumbo final cuando Jesús regrese. Dice, y habitaré, y me haréis un santuario, y habitaré en medio de ellos. Lo haréis conforme al modelo de la morada y el modelo de todo su mobiliario que yo voy a mostrarte. ¿Sabéis? Durante estos 40 días, la primera de sus cuarentenas, recibió toda la información detallada de cómo tenía que ser el santuario, de cómo tenía que ser el lugar donde Dios se haría visible. Y como os acabo de decir, porque eso es lo que más le agrada a nuestro Dios, separar el pecado del pecador. Dios ama profundamente al pecador. Dios te ama profundamente a ti y a mí. Por eso, una vez que el pecado es introducido en el santuario, el ser humano, por la fe, es amado profundamente por Dios porque ha quedado libre de la maldición de la ley y ha quedado libre de la maldición de la muerte en el pecado. Llegando al final de la escena, en el versículo 31, versículo 18, dice, después de hablar Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. ¿Veis? Hay una diferencia entre cuando Dios habló directamente, si dais oído a mi voz, y Dios relató de forma verbal la primera vez que aparecen las palabras de Dios en la Biblia. La segunda, Moisés está en el monte, han pasado 40 días. Y en esos 40 días estuvo en comunión con Dios, entendiendo el plan de salvación a través de los planos que el Señor le mostraba para que pudiera construir un templo, no como los de Egipto, no como los que encontrarían en Canaán, sino como una réplica, una parábola del santuario celestial. Pero mientras que ellos estaban compartiendo cómo sería ese santuario que se construiría nada más regresar Moisés al pueblo, existe una historia paralela y es la que aparece en el capítulo 32, versículo 19. Cuando Moisés llegó cerca del campamento, vio un toro de 1 año y las danzas y se enfadó profundamente y arrojó de su mano las tablas y las hizo añicos al pie del monte. ¿Sabéis? Mientras Moisés estaba recibiendo
recibiendo la instrucción de Dios de cómo tendría que ser ese plan de salvación, el pueblo estaba construyendo un becerro de oro, lo que es en el texto bíblico como el antisantuario, lo que va a presentarse como lo que es totalmente contrario al plan de Dios. Y Moisés, decepcionado, después de haber pasado todo ese tiempo en la presencia de Dios, no se le ocurre otra cosa, nada más que tirar las tablas. Y dice el texto que fueron hechas añicos al pie del monte. Esta es la segunda vez que nos encontramos con las tablas. Y vamos a pasar a la tercera de las menciones, que tiene también un significado profundo y especial. Fijaos, el capítulo 34, en los versículos 1 y 2 nos dice: dijo Dios a Moisés, labra 2 tablas de piedra como las primeras. Ahora, en la tercera vez, Dios va a pedir la colaboración de Moisés, que trabaje en la piedra y prepare 2 tablas, iguales que la que Dios había puesto en su mano un tiempo antes. Sube donde mí, al monte, y yo escribiré en las tablas de piedra que había en las primeras que tú rompiste. Y prepárate mañana para subir temprano. Allí, en la cumbre del monte, te presentarás ante mí. Estas son las segundas tablas. Y la tercera vez que Dios reconstruye la forma en la cual, como ya soy salvo, como la obra del santuario separa al pecador del pecado, necesitamos que la ley nos lleve continuamente a Cristo, porque sin Cristo no hay solución para el pecado. Capítulo 34, versículos 27 y 28. Y dijo Dios a Moisés: consigna por escrito estas palabras, pues a tenor de ellas hago alianza contigo y con Israel. Y sabéis, estamos ante el final de esos 40 días. Moisés estuvo allí con Dios 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. ¿Sabéis? Este versículo añade a la cuarentena de Moisés un rasgo más importante. Estuvo 40 días confinado en la colina, en la parte alta de la montaña, y además ayunó durante esos 40 días. Yo no sé qué pensáis, pero para mí es realmente espectacular. Moisés no anduvo quejándose durante ese tiempo de lo que está pasando, de las circunstancias. Moisés se centró directamente en la presencia de Dios en su vida, a aprender lo máximo que podría aprender para ser un líder a su pueblo, que tenía como futuro la entrada a la tierra de Canaán. Prácticamente llegando al final de la travesía, el texto nos habla y nos recuerda un detalle más de esa cuarentena de Moisés en el monte. Luego me postré ante Dios como la otra vez. Estuve 40 días, 40 noches sin comer pan ni beber agua por todo el pecado que habíais cometido haciendo el mal a los ojos de Dios hasta irritarle.
cuando Moisés cuenta por segunda vez el acontecimiento que había pasado casi 40 años antes, añade a no comer y no beber o hacer ayuno por un motivo determinado. Pensaba en que al construirse el becerro de oro, al murmurar durante toda la trayectoria del desierto, se estaban perdiendo escuchar a Dios en su corazón. Me postré, pues, ante Dios y estuve postrado estos 40 días y 40 noches, porque Dios hablaba de destruiros. ¿Sabéis? El tercer motivo de esa cuarentena. La preocupación de Moisés por el pueblo que tenía que introducir en la tierra prometida. Por cierto, tierra que Moisés la vio de lejos, pero no la pudo pisar porque el Señor tuvo otros planes para él. El tercer aspecto fundamental es que durante esos días Moisés oró. Ayunó, se preocupó por la situación de su pueblo y estuvo orando a Dios. El término postrar es el término habitual de la Biblia para indicar una posición, aunque no hay mucho consenso exactamente cómo era. Pero lo cierto es que Moisés estuvo orando 40 días con sus 40 noches, como otra de sus preocupaciones por el pueblo. Supliqué a Dios y le dije: Señor Dios, no destruyas a tu pueblo, tu heredad, que tú rescataste con tu grandeza y sacaste de Egipto con mano fuerte. Mis hermanos, 2 cuarentenas especiales con una visión completamente diferente a la que muchas personas tienen en la sociedad de hoy, de estar confinados en sus casas para salvar su vida, la de los suyos y la de sus vecinos. Moisés pasó 40 días, 2 veces, todas ellas relacionadas con la redacción de las palabras de Dios, que muestran con claridad al ser humano cuáles son sus debilidades. Cada palabra de los mandamientos de Dios nos ayudan a reconstruir las relaciones. El santuario es el centro de la escritura de las tablas. Cómo tenía que construirla, cómo tenía que orientarla, cómo tenía que ser cualquier mínimo detalle del plan de salvación. Y no olvides una cosa importante. El santuario sirve, tanto el de la tierra como el del cielo, para separar al creyente de su pecado. Dios se ocupa de ti cuando el pecado ha sido llevado al santuario, y dentro del santuario Dios se preocupa de tu pecado, que tú y yo ya no tenemos en nuestra vida. Moisés pasó una experiencia de confinamiento y se estuvo preocupando más de los demás que de sí mismo. Estuvo ayunando, estuvo orando, estuvo teniendo una experiencia con Dios. Este es el mensaje que hemos podido disfrutar de la lectura de la Biblia en este día. Tal vez
esta situación que hemos vivido tanto a nivel local como a nivel mundial, podamos seguir leyendo las claves de Dios, porque habrá una nueva iglesia y habrá un nuevo proyecto de predicación del Evangelio. Porque sabéis, la predicación virtual ya nunca podrá ser parada y será llevada hasta el último rincón de la tierra. Te invito en este momento a que cantemos un himno. Después oraremos a nuestro Dios. Y no te olvides, la cuarentena para Moisés fue una oportunidad de encontrarse con Dios, de ayunar, de preocuparse por su pueblo y de orar a Dios. Creo que es un buen itinerario para el tiempo que nos quede en la situación que estamos. Vamos a entonar el himno que nos acompaña al final de este momento para gloria de Dios. Oremos. Bendito, bondadoso Dios, que estás en los cielos, santificado, glorificado y honrado sea tu nombre. Te agradezco, Señor, especialmente el privilegio de ser hijos tuyos. Gracias, Señor, porque tú, a través de esos encuentros personales con Moisés, pusiste, Señor, en marcha todo el plan de salvación. Que en estos momentos, Señor, que pasamos pues confinados en los hogares, podamos tener una experiencia rica junto a ti, que nos preocupemos los unos de los otros, que oremos los unos por los otros y que el Santo Espíritu nos acompañe hasta que tú vuelvas. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él.
es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que